Para la gente que quiere aprender astrología, tenemos inscripciones abiertas para que todas aquellas personas que quieren aprender astrología y que lo quieren aprender básicamente desde cero, porque además quieren enfatizar su esquema astrológico o su aprendizaje astrológico en la parte espiritual, sino que además ustedes quieren saber cómo esto nos conecta con la vida, con la evolución, con el propósito de vida, con el karma, con las vidas pasadas, con todo eso con lo que yo les ayudo a conectar el tema de la astrología. Este curso se llama Astrología desde cero y es un curso que va por niveles. Este curso tiene básicamente 3 niveles, y digo básicamente porque la parte básica, que es Astrología desde cero, tiene 3 niveles. Y luego vienen 2 niveles adicionales que son de astrología cabalística, que digamos que es un énfasis, que los que quieran hacer el énfasis en astrología cabalística lo van a poder hacer, y los que quieran hacer solamente el curso de astrología lo van a poder hacer. El curso de astrología comienza el 4 de febrero. Las inscripciones están abiertas desde noviembre. Lo que está abierto es inscripción para el primer nivel. Este primer nivel nos va a dar las bases fundamentadas para conocer todo lo que parte de ahí para aprender astrología. La idea de que tú aprendas astrología es que aprendas todo, aprendas qué es el zodiaco, aprendas qué son los signos zodiacales, de dónde viene todo esto, aclares todas tus dudas sobre eso, entiendas lo que es un tránsito planetario. Entonces, si tú quieres practicar astrología, si tú quieres empezar en el mundo de la astrología porque te quieres dedicar a esto, maravilloso. Pero si no es porque te quieras dedicar o te quieras certificar o quieras empezar una vida en la astrología, yo sí creo que es importante entenderlo, porque cada vez nos aproximamos más al tema astrológico. Yo creo que hace algunos años estábamos muy lejanos de entender a lo que se refería la astrología. Hace 10 o 15 años lo único que uno escuchaba hablar de astrología era el horóscopo y pensaba que en eso se basaba la astrología. La astrología es una ciencia que conecta la astronomía, que son las posiciones planetarias y lo que está ocurriendo realmente en el firmamento, lo conecta con cómo eso nos influye. ¿Por qué muchas personas piensan que se basa en una creencia? Porque se basa en la creencia de que yo estoy conectado con el resto del universo. Si tú no crees, si tú crees que tú eres, no sé, alma gloriosa y tú no tienes ninguna conexión con el resto del mundo, como que tú nada que ver, tú naciste en este planeta pero no tienes nada que ver con la Tierra no influye en ti, ni el agua, ni el aire, ni el fuego, ni los elementos de la naturaleza, estás desconectado de los otros seres, nadie influye contigo, pues obviamente probablemente no puedas creer que otros planetas, otros astros que están en el sistema solar tengan que ver contigo. Pero muchas civilizaciones antiguas sí lo creían y lo estudiaban. Y yo creo que de las más cercanas a nosotros los latinos eran los mayas. Los mayas hicieron sus pirámides basadas en un calendario astrológico perfecto. Los mayas eran unos astrólogos fabulosos. Ellos no solo observaban las constelaciones para saber cuándo hacer la siembra y la cosecha como todos nuestros ancestros, porque aunque a nosotros, mortales del 2024, lo único que nos interesa en la vida es la plata, ¿cierto? A nuestros antiguos lo que les interesaba era que tuvieran alimento, que hubiera recursos naturales, que lloviera, que hiciera sol, que si sembraban maíz, cosecharan maíz, que tuvieran una buena cosecha y que además el pueblo estuviera feliz. Entonces siempre tenían una serie de creencias con respecto a los momentos astrológicos. Había mejores momentos más afortunados para la siembra, para la cosecha, las lunas, las noches contaban los días y sabían como qué momentos eran mejores y más especiales. Por eso para nuestros antiguos, en todas las culturas, yo estoy poniendo como ejemplo los nuestros, los mayas, que son como de la civilización latinoamericana, de los más conocidos por su tema astrológico, aunque los incas también tenían sus templos astrológicos, y los que hayan hecho su tour a Machu Picchu han visto que hay un templo a la luna, un templo al sol, ¿cierto? Y aunque la astrología esté basada en mitología griega y romana, no tiene que ver con una religión, que si
no sé, la caja de Pandora, que si los dioses del Olimpo, todo eso es pura astrología, porque cada uno de esos dioses mitológicos griegos en la cultura romana era el planeta como tal. Entonces tú tienes a Saturno, que era Cronos, el dios del tiempo, tienes a Plutón, que era el Hades, tienes a Neptuno, que era Poseidón, el dios de los mares, Hades era el del inframundo, tenías a Ares, que era Marte, el dios de la guerra, tenías a Venus, que era Afrodita, la diosa de la belleza y del amor, tenías a Mercurio, que era el dios del conocimiento, pensamiento, comunicación, que era el Hermes de los dioses. Entonces cada uno estaba conectado con uno de los planetas, y lo que hacían los griegos y los romanos con todos sus mitos y leyendas no era lo que nuestra cultura entendió, porque no eran dioses, eran los planetas. Ellos explicaban con todas esas historias los movimientos de los planetas para que la gente común entendiera astrología de una forma más fácil. A mí realmente el tema de aprender mitología griega me encanta, así como me encantan las historias de la astrología cabalística, para que uno realmente entienda cómo funciona la astrología. La astrología cabalística está basada en el Antiguo Testamento hebreo, del judaísmo, y habla de las 12 tribus de Dios como los 12 signos zodiacales, y esto lo he explicado un montón de veces, pero es muy difícil entenderlo desde fuera. Entonces está muy chévere cuando uno estudia este tema, no solo para aprender a hacer una carta astral, aprender a interpretar tu propia carta astral, a entender un tránsito planetario, porque como les decía hace algún tiempo, lo único que uno entendía de astrología era el horóscopo. Horóscopo, soy Piscis, ¿cómo me va a ir esta semana? Y a veces decía, ay no, yo no me identifico con todos los Piscis, yo no me identifico con todo el mundo de este signo. Pero no entendíamos un tránsito planetario, porque ningún astrólogo salía contándote que Mercurio estaba retrógrado. O sea, hace 10 años, cuando escuchabas hablar de Mercurio retrógrado, nunca. Pero ahora el tema del internet ha hecho, pienso que la globalización ha hecho que mucha gente tenga una conciencia un poquito más abierta para entender lo que es astrología, y que si yo te digo Mercurio retrógrado, tú lo puedas asociar a tu cotidianidad, y sea que tú creas o no que eso de verdad es lo que te hace que se te caiga la comunicación o que no funcione en esos días, porque pues mucha casualidad que pase, pero puede ser que tú lo creas o no lo creas, pero está abierta tu mente a escucharlo y a procesarlo y a decir, ¿será que sí o será que no? Antes no. Antes la gente ni siquiera abría su mente a este tipo de cosas, al contrario, lo estigmatizaban, y cuando tú decías soy astrólogo es como que te voy a quemar en la hoguera, porque pues lo asociabas a otro tipo de cosas. Entonces por eso te digo que el mundo avanzado es que tú puedas entender que la astrología podría ser parte de tu vida. Hoy en día muchos psicólogos, psicoanalistas utilizan la carta astral como una herramienta de conocimiento de sus pacientes, como un perfil psicológico. O sea, yo sé que esta persona es así y así y así y así por la carta astral. Y nosotros quienes somos astrólogos, yo sé que nos volvemos mañosos y uno conoce la carta astral de sus amistades, de la gente cercana, y también va entendiendo. Y no es como que yo juzgue a la persona por lo que ve en su carta astral, sino que entiendo cómo es esa persona de acuerdo a su carta astral, porque también veo cosas que esa persona puede haber vivido y que hacen parte de sus emociones, y como que se puede entender también por qué choco yo con esa persona. Claro, es que esta persona es de tal signo y esta persona tiene una comunicación distinta, y yo también, y eso también me ayuda a tener mejores relaciones. Por eso hay cartas astrales que se hacen de compatibilidad, no solo para pareja, sino que se hacen de compatibilidad para tener negocios. Hay cartas astrales que se hacen a los negocios, y uno dice, este negocio debe ser abierto en pin o montado en tal tiempo para esa fecha de nacimiento concuerde. Yo de verdad he visto personas que son muy creyentes del tema de la astrología, y que programan, por ejemplo, los hijos para que sean compatibles. Hay gente que lo hace, entonces dice, me voy a embarazar en enero para que mi hijo nazca en octubre. Y entonces así yo me embarazo en enero y él va a ser Libra, porque los Libras son así, son un temperamento chévere, fácil, que de repente a mí me sirve más para manejar, pero uno no puede contar con que el hijo no se le adelante o se le retrase un poquito y nazca de otro signo, porque sí pasa, y eso pasa por acuerdos de almas que, como les digo, se pueden entender a través de el estudio de la astrología. Pero con esto quiero que entiendas que la astrología hace parte de la cotidianidad, que yo con esto entiendo movimientos planetarios, que yo entiendo cómo me afecta la luna, que yo entiendo cómo soy yo, y voy a entender cómo son otras personas. No solo me va a servir para que yo practique astrología, para que la ponga en marcha o me convierta en un astrólogo si lo quiero ser, sino para que yo la utilice
como una herramienta para muchas de las cosas y decisiones que yo quiera tomar en mi vida, porque en eso me ayuda más que nada la astrología. La punta del iceberg de la astrología es el horóscopo. El horóscopo es una mínima parte. El horóscopo es la esquinita de la astrología y es lo que mucha gente conoce. Pero la astrología es un iceberg gigantesco con el que tú tienes unas herramientas maravillosas para aprender muchas cosas.